16, y hoy quiero empezar con un par de estudios relacionados con el Espíritu Santo. Entonces, hoy quiero empezar un par de estudios relacionados con el propósito, un par de estudios relacionados con el Espíritu Santo, con el propósito de entender mejor quién es, ¿no? Y por qué fue enviado este Espíritu Santo, y para qué fue enviado el Espíritu Santo, y por qué la Escritura me llama a ser lleno de este Espíritu, pero también cuál tiene que ser mi respuesta a la manifestación de este Espíritu en mi vida. Porque, ¿sabes? No sé si a ti te pase, pero yo he caído algunas veces, y no es que muchas veces, en el error de formular un tipo de jerarquía, y como que el Espíritu Santo termina siendo relegado a un nivel inferior, o por lo menos a un nivel un poco más bajo, en contraste a la figura de lo que representa el Padre y el Hijo. No sé si es porque tenemos la idea de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, entonces como que automáticamente eso nos lleva a una idea, a un pensamiento de que es el tercero, ¿no? Que el primero es el Padre, el segundo es el Hijo, y el tercero es el Espíritu Santo, ¿verdad? El que se llevó la medalla de bronce y el que apenas llegó, pero vamos a ver que no. Vamos a ver que el Espíritu Santo no es el hermano menor, ¿verdad? En donde, ¿quién tiene hermanos menores? ¿Y cómo vemos generalmente a esos hermanos? Menores, no, pero sabemos, de alguna manera sabemos que están ahí, pero como que no les hacemos mucho caso, ¿verdad? Como, ya está para allá, niño, ¿verdad? Y a menos que necesitemos algo, entonces, ¿y dónde está? ¿Dónde está mi hermano? ¿Verdad? Necesito que me traiga esto, necesito que vaya por esto. Y entonces lo que quiero que veamos hoy y el siguiente domingo es lo que dice la Escritura sobre la tercera persona de la Trinidad, y que podamos salir de aquí con el reto, pero también convencidos de la importancia y de la función del Espíritu en nuestras vidas. Así que Juan capítulo 17, versículo del 7 al 14. Juan 16, versículo 7 al 14. Voy a darle lectura. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Les conviene que yo me vaya. ¿Qué palabras tan profundas? ¿Qué seguridad podemos ver de Jesús al declarar esto? Les conviene que yo me vaya. Y el contexto de estas palabras son súper especiales, porque Jesús está
a unas horas de comenzar el camino que lo llevaría a experimentar en su propia carne la agonía de estar clavado a una cruz, destinada para gente que había sido maldecida y catalogada como lo peor de la sociedad. No tengo que entrar en detalles porque creo que conocen lo que significa el ser crucificado, ¿verdad? Pero si hay algo que definitivamente toca mi corazón, es el hecho de pensar que a pesar de la agonía, que a pesar del momento que Jesús está viviendo, sabiendo lo que Él va a enfrentar unos minutos o unas horas después de esto, en el corazón de Jesús estaba la convicción de saber que lo que Él estaba sufriendo iba a servir para dar paso a algo mucho más grande, algo mucho más conveniente. Les conviene que yo me vaya. Y sabes, creo que como hombres, como mujeres, basamos muchas de nuestras relaciones en base a conveniencia. Si tú tienes algo que a mí me sirve, entonces me conviene crear un hilo que me una a ti porque me conviene, ¿no? Porque tú tienes lo que yo quiero, porque tú me vas a abrir determinadas puertas, porque no sé. Y vamos por la vida, o la mayoría de nuestras relaciones se van edificando sobre esos temas. Me conviene juntarme contigo porque me acercas más a Dios. Me conviene juntarme contigo porque tenemos los mismos gustos, hacemos las mismas travesuras. Me conviene juntarme contigo porque solapas o me cubres cuando hago algo que no está bien, ¿no? O por el contrario, no me conviene juntarme contigo porque ya me di cuenta que cada vez que me junto contigo termino metido en problemas. Pero aquí vemos a un Jesús hablando de esto y diciendo simplemente: hey, les conviene que yo me vaya. Les conviene que esta relación, que esta unidad, que esto que hemos vivido durante 3 años termine, para que pueda venir alguien más grande, algo más glorioso, que va a tener un impacto mucho mayor en sus vidas. Y me encanta, porque mientras que los discípulos simplemente están viendo que todo había acabado, cuando Jesús está clavado a la cruz, mientras que ellos veían como todas sus esperanzas, mientras ellos veían como todas sus aspiraciones colgaban junto a Jesús en la cruz, él simplemente veía la llegada gloriosa del Espíritu Santo que vendría a morar en los corazones de los discípulos. Y definitivamente esto nos habla del carácter de Jesús y de la claridad que había en él y de el propósito de su llamado, pero también en cuanto al rol del Espíritu Santo en el futuro de lo que hoy tú y yo llamamos iglesia. Y quiero que veas lo interesante de esto, porque en su humanidad y como la segunda persona de la Trinidad, Jesús sabía que Él no iba a poder ocupar la posición y tampoco iba a poder hacer lo que el Espíritu Santo vendría a hacer. Y déjame decir esto con cuidado, para que no se vaya a malinterpretar, pero en su humanidad Jesús estaba limitado y sometido al poder del Espíritu Santo. Es decir, cada vez que Jesús hacía un milagro, cada vez que Jesús expulsaba un demonio, cada vez que Jesús decidía moverse de aldea en aldea, no lo hacía por su propia iniciativa o no lo hacía bajo su propio poder, sino que cada acto de esta naturaleza era dirigido y era motivado por el poder del Espíritu Santo. Y creo que podemos partir de esto, porque mi capacidad de reflejar el carácter de Cristo
va a estar directamente en relación a cuánto verdaderamente mi vida está siendo guiada y motivada por el Espíritu Santo. Déjame decirlo así, que yo puedo saber que Dios tiene el control de cada circunstancia en mi vida. Yo puedo venir aquí y cantar como cantábamos ahorita, en las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando río, cuando lloro. Dios sigue siendo Dios, yo puedo saber eso de memoria. Pero cuando viene una temporada de prueba, en lugar de tener la capacidad de reaccionar con la paz, en lugar de tener la capacidad de reaccionar con la calma que me da el hecho de saber que Dios está conmigo y que Él es Dios, sin importar lo que esté viviendo, reacciono y soy guiado más por mis sentimientos o por mis emociones. Porque no se trata de cuánto sé, se trata de cuánto eso que sé está siendo guiado, está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Yo puedo saber que Cristo me ha dado el ministerio de reconciliación, pero cuando viene un roce con alguien, cuando viene un desacuerdo con alguien, en lugar de ser guiado y motivado por el Espíritu Santo, quien me va a llevar a responder en gracia y en verdad, en lugar de eso, termino dejándome llevar por mi orgullo, por mi arrogancia, que me va a guiar y a señalar y a condenar las acciones de los demás. Porque no se trata de cuánto sé, se trata de cuánto verdaderamente mi vida está siendo guiada y motivada por el poder del Espíritu Santo. Entonces ve lo profundo de esto. Porque el Espíritu Santo fue parte esencial en el ministerio de Jesús. Y no solo para hacer los milagros y señales que Él hizo y de los cuales están llenos los evangelios, sino que, como ya leímos en Juan 16, es Él, el Espíritu Santo, a quien se le daría el oficio de guiarnos, de llevarnos, de mostrarnos toda verdad, generando un eco en el corazón que influiría para traer una verdadera conciencia del pecado y una genuina necesidad de arrepentimiento. Por eso vemos a un Juan el Bautista declarando cosas como: yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, al cual ni siquiera soy digno de desatar de atar las correas de sus zapatos, Él nos va a bautizar. ¿Con qué? Espíritu Santo y fuego. Ahora es importante apuntar que como ministerio, como iglesia, como ministerio en general, creemos en un solo Dios. Como ministerio creemos en un Dios omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Creemos en un Dios omnipresente, es decir, que está en todo lugar, en todo tiempo. Y creemos en un Dios todopoderoso. Un Dios que no está limitado en ningún sentido. Y creemos en este Dios, un solo Dios conformado en su esencia por tres personas. Y ojo, no es que sean tres dioses diferentes, con jerarquías o niveles de importancia, o tres personas con fuerzas diferentes. No, sino un mismo Dios manifestado, un mismo Dios revelado a través de tres personas diferentes: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un Dios trinitario. Probablemente has escuchado la palabra Trinidad, y sí, efectivamente, si tú buscas la palabra Trinidad en la Biblia, no la vas a encontrar. Es un término que se adopta en los primeros años de la iglesia para tratar de explicar esto que durante siglos se ha tratado de explicar cómo un mismo Dios puede estar manifestado en tres personas. Y se han hecho diferentes
comparativos, ¿no? Que Dios es como el agua, ¿no? Está el agua líquida, está el agua sólida y está el agua o en forma de vapor, ¿verdad? O como el huevo, que es el cascarón, la llama y la clara, pero todo es parte de un mismo, no sé, años de tratar de entender cómo Dios es un Dios trinitario, como el Espíritu Santo, o como Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que no voy a tratar de explicarte y no pretendo que entendamos eso. Pero es un Dios, un mismo Dios manifestado, un mismo Dios revelado en tres personas diferentes, un Dios trinitario en perfecta unidad y en amorosa sumisión. De ahí que la agonía más grande de Jesús en la cruz no fueron tanto los golpes, no fue tanto la forma tan cruel y tan brutal con la que él fue torturado. La verdadera agonía, el verdadero dolor en el corazón de Jesús se produjo de ver esta perfecta unidad y de ver esta amorosa sumisión siendo quebrantada por tu pecado y mi pecado. Una relación de amor, una unidad perfecta desde la eternidad hasta la eternidad se vio fracturada cuando Cristo decidió dar su vida por ti y por mí. Ahora es súper importante que consideremos esto, porque aunque es un mismo Dios, porque tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, cada uno de ellos tiene un oficio diferente. Déjame repetir eso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo un mismo Dios, tienen oficios diferentes. Es decir, aunque no hay jerarquías, aunque no hay niveles, pero cada uno tiene una función diferente. El Padre es quien ha creado y quien hasta el día de hoy mantiene todas las cosas. Es decir, si el día de hoy no salimos volando o la Tierra no se detiene, no detiene su rotación alrededor del Sol, simplemente es porque Dios lo sustenta. El Hijo, como el Logos o como el Verbo encarnado, revela y da a conocer al Padre. Y el Espíritu Santo es quien nos capacita y, como dice Juan 16, nos guía a toda verdad. Por eso Jesús les dice, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no va a poder venir a ustedes el Espíritu Santo, quien nos va a guiar, quien nos va a capacitar, quien les va a traer una convicción de que la obra, de que el sacrificio, de que mi resurrección es real. Y quiero que veas el versículo 14 para entender mejor este punto. Versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces, chévere. Porque todo lo que el Espíritu Santo hace, lo hace persiguiendo un propósito y un significado. Glorificar a Jesús. No hay nada que el Espíritu Santo no haga que no tenga este sello. Buscar la gloria de Jesús. Entonces ve lo profundo de esto, porque lo que Jesús hizo por 3 años, esas enseñanzas que durante 3 años Él estuvo, valga la redundancia, enseñando, ese tiempo de entrenamiento, ese tiempo de capacitación, todo eso que Jesús hizo para modelar con el ejemplo, el Espíritu Santo vendría a darle vida y sentido en el corazón de los discípulos. Por eso vemos que hasta el final los discípulos siguen todavía sin entender muchas cosas. Dicho de otra forma, sin el Espíritu Santo, la obra de Jesús en la vida de estos hombres simplemente
no hubiera tenido ni la fuerza ni el impacto que tuvo. Y entonces la gran comisión, ir y hacer discípulos, se hubiera quedado como un bonito eslogan o como una bonita frase dicha por Jesús, porque no hubieran tenido la capacidad de poder hacerlo. Y podemos ver exactamente el contraste entre los discípulos que encontramos en el Getsemaní unas horas antes de que Jesús fuera crucificado o arrestado. Hombres llenos de temor, hombres llenos de dudas, hombres con una idea todavía limitada de quién era Jesús. Y los discípulos sobre los cuales el Espíritu Santo fue derramado. Hombres llenos de fe, hombres con una convicción de que ese maestro con el que habían andado por 3 años verdaderamente era el Mesías, y por quien ahora, en lugar de huir como lo habían hecho antes, estaban dispuestos a padecer por causa de la hora. De hecho, la tradición dice que 10 de los 12 discípulos, obviamente quitando a Judas y a Juan, quien se le había anticipado que moriría de viejo, pero los otros 10 discípulos, según la tradición, murieron martirizados, murieron algunos decapitados. Se cree que Juan murió también crucificado, pidiendo él mismo que se crucificara de cabeza porque no era digno de morir igual que su Señor. Pero vemos la diferencia, vemos el contraste, vemos el cambio significativo en la vida de estos discípulos sin el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. Entonces no sé si pueden ver lo profundo de esto, porque cuando el Espíritu Santo es enviado para habitar en mi corazón, y ojo aquí, porque no es Jesús quien vive en mi corazón. Déjame volver a decir eso. No es Jesús a quien se le dio la autoridad y quien fue enviado para que ahora habitara en mi corazón. Yo sé que se escucha bonito, yo sé que es una idea romántica y cercana y compasiva de Jesús habitando en mi corazón, pero no es correcto. Y parte de glorificar, parte de honrar a Dios, parte de honrar a la Trinidad es aprender a relacionarnos correctamente con ella en base a la función de cada uno. Y es al Espíritu Santo a quien se le ha dado la autoridad y quien fue enviado para habitar en el corazón de cada creyente. El Espíritu Santo. Y entonces cuando el Espíritu Santo es enviado para habitar en mi corazón y cuando soy lleno de Él, entonces Él toma la palabra que ha sido revelada por medio del Hijo y la adhiere o la fija a mi corazón y le da sentido y vida, creando un anhelo profundo de que ahora mi voluntad sea sometida por la voluntad de Dios. Por eso hay un antes y un después en tu vida y en mi vida. Por eso muchas veces ni siquiera entendemos, ni siquiera tiene sentido, ni siquiera anhelamos pasar tiempo metidos en este libro. Que no hay sentido, porque no hay vida, porque no hay una atracción que nos lleve a reflexionar, a tomar estas palabras y hacerlas vivas. Es únicamente a través del Espíritu Santo cuando Él viene y entra a mi corazón, es enviado para tomar posesión de mi corazón, que Él adhiere estas palabras, las fija a mi corazón y le da sentido y vida a cada palabra que hay aquí. De ahí que una de las cosas más difíciles que tú y yo podemos hacer o intentar hacer es tratar de reflejar el carácter de Jesús basado simplemente en mi esfuerzo.
déjame decirlo, pero cuando yo trato de cambiar mi comportamiento, cuando yo trato de cambiar actitudes basando en simplemente echarle ganas para cambiar, cuando yo trato de hacer que mi comportamiento cambie, prometiéndome a mí mismo que ahora sí es la última vez que voy a hacer esto, es como tratar de podar una planta sin arrancarla desde la raíz. Y digo, lo vivimos esta semana, ¿no? Deshiervando, y no sé quién me dijo, yo le dije, no, nada, vamos a cortarle así, y la persona me dijo, no, hay que arrancarla desde la raíz porque si no, va a volver a crecer. No pude decirle no, ¿verdad? No, tienes razón. Pero cuando tú y yo tratamos de cambiar, cuando tú y yo tratamos de dejar comportamientos, cambiar nuestro carácter en base a simplemente le voy a echar ganas para cambiar, estamos haciendo justamente eso. Simplemente podando, simplemente cortando al ras lo que tiene que ser arrancado de raíz. Y el Espíritu Santo es lo que hace. No poda, sino que entra a lo más profundo de nuestro corazón y con la palabra arranca toda esa hierba que es necesaria que sea arrancada desde la raíz para que no vuelva a crecer. Aísa López, una escritora, dijo algo muy cierto con referencia a este tema, y vas a poder ahí leerlo ahí en la pantalla. Ella dijo, si no puedes dejar de cometer el mismo pecado, lo más probable es que has tratado de cambiar basándote en un automejoramiento, ¿no? Ya no lo voy a volver a hacer, ya voy a cambiar, etc. Y no como el fruto de una obra del Espíritu Santo en tu corazón. Pregunta, ¿cuántas áreas de tu vida, cuántas actitudes, cuánto comportamiento hasta el día de hoy has tratado de cambiar sin el Espíritu Santo? Entonces, ven lo interesante de esto, porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de limpiar, tiene la capacidad de restaurar mi corazón para que yo pueda responder en obediencia a la autoridad del Padre, sometiendo mi voluntad, sometiendo mis anhelos, sometiendo mis propósitos a los suyos. Y quiero terminar leyéndote Efesios 5. Mira lo que dice Efesios 5 referente a esto. Efesios capítulo 5, versículo 18. No se embriaguen con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sean llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y si te fijas, Pablo nos dice, hey, traten de llenarse del Espíritu Santo. Hey, considéralo, mira, si te conviene, busca la llenura del Espíritu Santo. No, Pablo dice, háganlo. Antes que cualquier cosa, antes de llenar su corazón de cualquier otra cosa, hagan que su corazón sea lleno del Espíritu Santo. Y tenemos que entender esto, porque Dios nunca va a pedirnos algo que primero Él no nos haya dado para que lo podamos cumplir. Dios no es un Dios injusto. Dios no es un Dios malvado que nos demanda vivir de una manera, pero no nos da lo que necesitamos para poder hacerlo. Hallarle como puedas. Mira, aquí está mi ley, aquí están mis mandamientos, aquí están mis promesas, aquí están mis bendiciones. Hazle como puedas, llega a ella como quieras. No, Él nos da exactamente lo que necesitamos. Y escuchaba o leía más bien un comentario y decía, si tu mayor y mi mayor necesidad fuera económica,
entonces Jesús hubiera llegado como un economista. Si tu mayor necesidad y la mía fuera sabiduría o inteligencia o cosas así, Jesús hubiera llegado como un científico. Pero tu mayor y mi mayor necesidad es un cambio de corazón. Y por eso Jesús vino a modelarnos, y por eso Él vino y dejó su Espíritu Santo. Y entonces esto tiene que llenar nuestro corazón de esperanza, porque eso significa que a través del Espíritu Santo tengo la capacidad de obedecer como Jesús obedeció, tengo la capacidad de amar como Jesús ama, tengo la capacidad de someter mi voluntad como Jesús lo hizo en el momento de mayor agonía y angustia por la cual Él atravesó. La pregunta es, ¿quién quiere la llenura del Espíritu Santo? Gracias por decirme. Bueno, dos por ahí. ¿Quién quiere esa llenura? ¿Y por qué no terminamos pidiéndole a Dios eso? ¿Por qué no te pones de pie y simplemente ahí en tu lugar, si tú lo quieres? Porque sabes, Dios no lo va a hacer si tú no lo deseas. Y no estamos hablando de que Dios sea un caballero y va a respetar. No en ese sentido. Pero yo no me muero estar por alguien que yo sé que no quiere mi presencia. ¿Para qué? Si hay cosas más importantes, si tiene otras prioridades, pues ve. Entonces, si tú quieres hacer eso, pídele esta mañana al Señor y dile: Señor, derrama de tu Espíritu Santo en mí. Padre, dame la llenura de tu Espíritu.